Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión, les hablaré del primer proyecto realizado junto con mi compañero Leonel para el Laboratorio de Fenómenos Colectivos, el cual consiste en el estudio de las máquinas térmicas. El estudio de las máquinas térmicas nos permite entender de mejor manera el segundo principio de la termodinámica, que fue uno de nuestros objetivos principales al querer desarrollar este proyecto, enfocándonos principalmente en la conversión de calor en trabajo mecánico. Sin embargo, no solamente queríamos lograr esto. Además, nos propusimos objetivos particulares tales como construir de manera óptima nuestra máquina térmica y describir de buena manera el funcionamiento de la misma. Esto, basándonos en las hipótesis de que si se retiraba la fuente de calor de la lámpara, ésta simplemente no funcionaría, que si los álabes expulsaban el gas en un sentido, la lámpara giraría en el sentido contrario, y que si por otro lado los álabes expulsaban el gas en direcciones diferentes, la lámpara simplemente no funcionaría. Claro, esto haciendo la aclaración de que por definición los álabes son piezas curvas que sirven para guiar un gas, papel, que en este caso desempeñaron los agujeros realizados en la lata, pero de eso hablaremos más adelante. Pero antes de entrar en materia, es necesario hablar de unos conceptos básicos. Para empezar, la termodinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar a nivel macroscópico los fenómenos térmicos, las transformaciones de la energía, como por ejemplo el calor, y cómo ésta puede convertirse en trabajo, es decir, cómo puede producir movimiento. Por otro lado, la termodinámica se basa en tres leyes principales que son fundamentales para el estudio de los fenómenos térmicos. En particular, la segunda nos dice que no es posible ninguna transformación cíclica que transforme íntegramente el calor en trabajo, o dicho de una manera más sencilla, que no es posible aprovechar el 100% de la energía suministrada a un sistema para producir movimiento. Una vez entendidas estas cosas, es sencillo hablar de la importancia de desarrollar este proyecto, pues es fácil intuir que la segunda ley de la termodinámica y las máquinas térmicas son las principales causantes de la revolución industrial del siglo XVIII, pues las máquinas de vapor funcionan bajo este principio, además de que también tenemos otros ejemplos bastante relevantes como lo son las máquinas de vapor, los motores de reacción, el motor Stirling y muchas más, las cuales pueden tener un impacto mayor o menor en nuestra vida, pero que sin embargo han sido útiles para el desarrollo de la sociedad. Así, dado este contexto, podemos mencionar que nuestro proyecto consiste en la elaboración de una lámpara giratoria hecha con latas y una vela. Lámpara que va a funcionar como máquina térmica, pues va a transformar el calor de la vela en movimiento, misma que nos permitirá estudiar la física involucrada en su funcionamiento. Los materiales utilizados para la elaboración de la máquina térmica fueron una aguja, un alambre delgado, un alicate, un clip mariposa, un cuchillo de cocina, un desarmador de cruz, una lata de Boeing de 340 mililitros, una lata de Pepsi de 295 mililitros, una lija, un punzón, un tornillo, tijeras, velas de cera, un trozo de tela y una imagen impresa de un átomo. Para construir nuestra máquina térmica, lo primero que se hizo fue montar la base, para lo cual se empezó lijando la tapa superior de una lata de aluminio de refresco Pepsi hasta que fuera fácil desprenderla con la ayuda de un desarmador. Después, con la ayuda de unas tijeras, se cortó la parte superior y la parte inferior de la lata, de tal modo que la altura en ambas partes fuera igual. A continuación, se hicieron algunos dobleces en la pared de la parte superior, esto para poder meterla en la parte inferior de la lata. Posteriormente, se enderezó el clip de mariposa y se dobló de tal manera que adquiriera una forma de soporte. Luego, en el extremo corto, se amarró el alfiler de manera que quedara fuertemente sujetado para soportar el peso de la lámpara. Así se redujo la posibilidad de que la lámpara chocara con la base y solo se equilibrase sobre el alfiler. Finalmente, usando el cuchillo se realizaron agujeros en la base para que se pudiera sujetar el soporte hecho con el clip mariposa y para que el alfiler quedara lo más centrado y vertical posible. Después, para el montaje de lo que sería la lámpara, con la ayuda de un lápiz y un cuchillo, se marcó el centro de la tapa inferior de la lata de Boeing, así como 8 líneas a los alrededores de la tapa inferior, de manera que las líneas apuntaran al centro de la lata y todas fueran equidistantes entre sí. Además, también con el cuchillo se abrió un hoyo en el centro de la tapa inferior, de manera que el tornillo pudiera pasar a través de este y quedara lo mejor centrado posible. Posteriormente, con la lija se retiró la parte superior de la lata, para luego introducir el tornillo por el interior, de manera que saliera la parte exterior por el hoyo central realizado anteriormente. Luego, usando el cuchillo se cortaron las 8 líneas marcadas previamente con el lápiz, para después ser abiertas de forma tal
que los 8 agujeros realizados permitieran que el aire saliera en sentido antihorario. Una vez realizado esto, se pegó un dibujo en la lata para que con la ayuda de un punzón se perforara la lata siguiendo las líneas del dibujo. Finalmente, ya con la base y la lámpara montada, se colocó una vela sobre la base, se encendió y después la lata fue colocada sobre el soporte de manera que el alfiler quedara lo mejor centrado posible para que la lámpara estuviera bien equilibrada. Asombrosamente, la lámpara se empezó a mover de manera continua mientras la vela estaba encendida, manteniéndose en reposo hasta que la vela fue encendida por primera vez. Además, el movimiento que se generó fue rotativo, como el de un ventilador, teniendo como eje de giro el tornillo. Este movimiento rotativo se realizó en sentido horario cuando el aire era expulsado en sentido antihorario. Finalmente, para nuestra sorpresa nos dimos cuenta de que una vez que la vela se consumió, esta continuó su movimiento por un largo rato, hasta que se detuvo por completo. Podemos decir que la poca fricción entre el tornillo y el alfiler fue un factor importante para que nuestra lámpara funcionara de manera adecuada. Pero, ¿qué es lo que le da el empujón a la lámpara para que ésta rote? Pues bien, lo que sucede es que el aire se expande al calentarse, es decir, las moléculas que lo componen tienden a separarse. Como ejemplo de esto tenemos al globo aerostático, que se infla cuando el aire que está dentro de él se calienta. Pero la lata con la que realizamos la lámpara no se puede inflar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el aire que se calienta dentro de ella? En realidad, suceden dos cosas. El aire empuja con mayor fuerza las paredes de la lata o el aire escapa por algún orificio. En este caso, por los 8 agujeros que realizamos en la lata, lo que permite que ingrese aire a temperatura ambiente al interior de esta. La vela calienta el aire, se libera el aire por los agujeros permitiendo la entrada de aire a temperatura ambiente, la vela lo calienta y todo se repite de nuevo, consiguiendo lo que se conoce como un proceso cíclico. Esto hace que se genere un movimiento de la lata, transformando calor en movimiento. Pero entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que la lata se siga moviendo una vez que se ha consumido la vela? Esto es fácil de explicar, pues básicamente el diseño de la lámpara nos permite que exista muy poca fricción, lo que hace que la lámpara tienda a querer moverse con este último empujón de aire caliente que le dio la vela, deteniéndose solo después de que la fricción hizo su trabajo. La realización y buen funcionamiento de nuestra máquina térmica fue posible gracias a que la segunda ley de la termodinámica es válida. En nuestra lámpara, el calor se convierte en movimiento. Sin embargo, eso no pasa con todo el calor que genera la vela. Hay una parte que no se puede utilizar durante el proceso, justo como lo enuncia la segunda ley, generando lo que se conoce como desecho térmico. Y eso es todo por nuestra parte. Un agradecimiento especial a Leonel por formar parte de este proyecto y muchas gracias a ustedes por ver este video.